al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Qué gusto saludarlos en impactopositivo.info. Y felices, como siempre. Felices de estar aquí originando este programa y compartirlo con ustedes desde Bloom Ecoworking. Y además de Bloom Ecoworking tenemos un decorado en plantas hermoso. Claro, dejada de planticas. Ajá. Y agradecemos porque este espacio es muy bonito gracias a ellas. Y pues también a todos ustedes que se conectan cada día, que hacen posible que sigamos trabajando con alegría. Claro, aquí nos ofrecen un ambiente muy especial para estar con ustedes y Jade Rosa Planticas, Bloom Ecoworking, los invitados que tenemos para ustedes hoy que son maravillosos y que siempre nos está caracterizando tenerles un contenido muy importante y de muchísimo valor. Así es. Vamos a hablar hoy de mindfulness, que no es otra cosa que la atención plena en el momento presente. Clara González nos invita a eso y vamos a escuchar de qué se trata. Nos vamos a entrar un poquito en todo ese tema del mindfulness que me parece bien interesante. Es un tema bien rico. También con Juanchi Rosas, las relaciones entre padres e hijos. Ajá, sobre todo en esa etapa de la vida de la adolescencia, pues con Juanchi estaremos conversando, porque eso es lo que hacemos cada vez que él está aquí. Y pues vamos a disfrutar ese espacio. Bueno, y vamos a tener a Juanita Cano. Me encanta, tan linda. Una niña de 11 años que participó en la Voz Kids, que tiene una voz hermosa. Vamos a oír su historia, escucharemos su voz y su historia. Cantante lírica. Pues de esta manera les damos la bienvenida a Impacto Positivo. Gracias a nuestro equipo de producción también, Mauro y Juanga, que hoy están tan conectados con que esta emisión salga bien. Bueno, entremos en materia. En un momento estamos con ustedes. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Impacto positivo. Positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y hoy vamos a hablar de mindfulness, atención plena, con una gran invitada, Clara Elena González. Ella es comunicadora y pues por esas búsquedas que a veces tiene uno en la vida tan importantes, llegó a esta práctica tan maravillosa y hoy nos va a contar un poquito de qué se trata. Primero vamos a saludarla. Clara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Sandra. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de mindfulness, que a veces puede surgir incluso la idea de que es algo que acaba de aparecer, como que es una cosa que se volvió de moda, pero es algo milenario. Sí, ¿Sí o no? Es una práctica milenaria. Como tal, el mindfulness hace parte a lo que tiene que ver con un estudio o el conocimiento de la mente. Y realmente el conocimiento del estudio de la mente no data de ahora. En los tiempos de Buda, hace 2600 años, él se dedicaba a estudiar. Gran parte de su práctica fue estudiar la mente humana, su propia mente. Ajá, la propia mente, estudiar la propia mente. Yo creo que eso nos falta a muchos, detenernos, hablar de la atención plena, de estudiar la propia mente, esos pensamientos que a veces nos asaltan, las sensaciones que tenemos también en la vida, porque puede ser que tengamos un trabajo exitoso, que tengamos una relación de pareja aparentemente bien, una familia con la que compartimos, y sin embargo hay como una sensación de vacío. Puede ser ahí un punto de inflexión en la vida en que nos diga, deténgase un poquito que aquí hay que hacer una búsqueda.
Claro que sí, generalmente, digamos, estas herramientas llegan a la vida en momentos de búsqueda, en puntos de inflexión, como mencionabas, cuando muchas veces uno dice, tengo todo lo que muchas personas pudieran querer y tener como lo suficiente en la vida, pero hace falta algo más, y algo más es esa búsqueda interior, en la cual el mindfulness es una de tantas herramientas, porque hay muchas, pero el mindfulness es una para conectar con el interior, para conectar con nosotros mismos. Digamos, Clara, entonces que esto es abrir también la mente, o sea, estar dispuesto a salir un poco de los paradigmas normales de la vida, salir de los esquemas tradicionales y pues decir, por ejemplo, en el caso de la meditación, que a veces pasa, alguien te sugiere meditar y como que hay gente que dice, pero es que yo no soy capaz de dejar la mente en blanco, eso es una pérdida de tiempo, y nos encontramos con ciertas disculpas y se sigue pasando el tiempo y seguimos en malestar. ¿Es más o menos así? Sí, digamos que la idea de una práctica como el mindfulness es hacernos amigos de nosotros mismos y acercarnos a la mente y ver cómo funciona la mente, porque la mente tiene unos patrones recurrentes, repetitivos, digamos que nos llevan a estar ansiosos, a estar angustiados, a montarnos películas, a afianzar todo lo que ya creemos porque ya lo creemos y entonces todo lo enmarcamos desde ahí. Entonces el mindfulness nos permite abrir, digamos, la mente, relacionarnos con nosotros mismos, ver cómo es que pensamos, ver cómo es ese comportamiento de la mente humana para de alguna manera no dejarnos, digamos, dominar, o por lo menos llegar a encontrar momentos, pequeños momentos donde yo digo, hey, para un momentico, que esa película que te estás contando no es así. Entonces nos permite hacer esos pares y observar desde un punto de vista como externo, como si yo fuera observador de lo que ocurre en mi cabeza. Es también una invitación a desaprender muchas historias que nos contaron, que se instalaron ahí en el inconsciente y que las creímos. Asumir que en una creencia está como la totalidad de todo, es cuestionarnos un poco eso también, porque no siempre es así, es como estar más abierto al cambio, podríamos decirlo. Sí, exactamente. Y la definición, digamos, como tal de mindfulness es muy linda porque dice, es la conciencia que surge, o sea, es crear conciencia. Cuando llevamos la atención al momento presente, entonces mindfulness es crecer en conciencia, es algo muy lindo. Y mira que si uno no está poniendo atención, si yo voy caminando y de pronto te golpeo y te digo, ay, qué pena, no me di cuenta. Quiere decir, no fui consciente porque no estaba atento. Entonces es una herramienta que nos ayuda a conectarnos y a crear conciencia del mundo en el que vivimos. Porque vivimos en un mundo de muchas distracciones también. Totalmente, totalmente. O sea, se habla que nosotros pasamos más del 50% desconectados de lo que estamos haciendo en el momento. Increíble. Quiere decir, increíble. Es decir, la mitad del tiempo no estamos en lo que estamos. Y adicional, cada día la conectividad, las pantallas, el mail, los chats, pues hacen más difícil el podernos concentrar. Has tocado un tema bien interesante, de este tema de la tecnología tan importante, porque nos permite ahora trabajar de manera más versátil. Me parece que ya, no sé, tiene muchas ventajas, pero como también se ha convertido en algo que nos envicia, que nos vuelve dependientes. Incluso parece que vamos a salir de la casa y si se nos queda el teléfono, se nos quedó media vida ahí, no podemos funcionar sin eso. Quizá un buen ejercicio para el tema del mindfulness sería pasar sin celular un día. Podría ser una buena técnica, no sé, digo yo. La mejor práctica, pero hay muchas, digamos que esa es una práctica, para mí sería ya un poco más avanzada, pero genial, o sea, porque a la gente le da retante. Mucho. Claro, es un reto mayor porque desconectarse para la gente es renunciar a una recompensa que es el estar mirando una pantalla y vi algo que me gustó. Ese momento hace que mi cerebro reciba como una especie de recompensa. Pero puedes empezar, Sandra, por poner 3 o 4 alarmas en el día. Y apenas suenen a distintas horas, ponlas aleatorias o así sean a la misma hora. Sí. Y las vas cambiando cada semana. Apenas suene la alarma, en ese momento cierras los ojos, respiras y piensas si estabas conectada a lo que estabas haciendo en ese momento o si realmente estabas en otro lugar. Y vas a descubrir
¿qué tanto tiempo pasamos distraídos? Entonces es una buena herramienta empezar por esto, vamos avanzando y luego medio día sin celular y luego un día sin celular. Yo me fui muy al extremo y quizá el que me está viendo dice, pero ¿cómo se le ocurre pues que me va a quedar un día sin celular? Con el tiempo lo vamos logrando todos. Se puede, ¿sí o no? Claro que sí. Pero me gusta la indicación que nos estás dando, porque son como pequeñas pausas que nos invitan a la atención plena, que es de lo que estamos hablando. Esa sería una sugerencia. Sí. 4 alarmas en el día en el que yo estoy aquí trabajando, me suena la alarma y como que me está invitando a atender la actividad que estoy haciendo o a cuestionar qué estoy haciendo. Por lo menos a preguntarme, ¿estaba conectada con lo que estaba haciendo? O diría, ay, estaba en una reunión y aquí estaba pegada el celular, o estaba en una reunión y estaba pensando en el paseo que voy a hacer el fin de semana. Muy bien. Otra recomendación que se te ocurra. Aliada número 1 del entrenamiento de la atención es respirar. La respiración es la herramienta más poderosa, y lo puede decir cualquier médico, para lograr recuperar el gobierno, digamos, que tenemos de nosotros mismos. Entonces, parar y respirar. ¿Qué podemos hacer en el día? Ponernos y decir, voy a hacer 1 minuto en este instante, por reloj puede ser si queremos, y me voy a concentrar a inhalar y exhalar de manera tranquila y pausada. Y esto lo podemos hacer con mucha más, digamos, como claridad e importancia si vamos para una reunión importante. Cerremos los ojos, respiremos 1 minuto. Pero ¿por qué es tan valiosa la respiración? Porque es que tú la puedes usar aún en medio de una situación difícil sin que nadie se dé cuenta. Entonces tú y yo estamos hablando acá, yo me siento ansiosa y empiezo a inhalar y a exhalar, de manera que mi cerebro empieza a tranquilizarse y a calmarse y nadie alrededor se da cuenta que yo estaba en una actividad como digamos de recuperación. Me encanta, de hecho estoy haciendo el ejercicio mientras estamos conversando, estoy tratando de respirar profundo al momento de escucharte, porque ¿qué ocurre con el tema de la meditación, de la atención plena? Parece que está el pensamiento, y lo decía hace un momento, en que la gente no se pone en esa situación pensando que es algo muy tedioso, muy largo, yo que voy a estar ahí, no sé, 5 minutos sin absolutamente ningún pensamiento, a veces no es tan fácil de lograr, y no es realmente dejar la mente en blanco, sino, claro, porque eso es difícil de lograr. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Cuéntanos. Entonces, realmente el mito es un mito de la mente en blanco. Muy pocas veces lograremos tener la mente en blanco. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es conectar con la propia respiración, inhalando y exhalando, preferiblemente con ojos cerrados, porque los ojos son un distractor, ¿cierto? Si yo veo algo, pues inmediatamente va a llamar mi atención. Me concentro en mi respiración, comienzo a inhalar y exhalar y simplemente estoy atento a lo que sucede. Entonces, noto en algún momento que mi mente se conectó a un pensamiento, simplemente, amable y gentilmente lo devuelvo al centro, o sea, a mi respiración, sin preocuparme. ¿Qué es ese ejercicio de devolver? Es como hacer esto, es como hacer un ejercicio de pesas en el gimnasio. En el momento en que yo me doy cuenta que me fui y la vuelvo a traer, lo que estoy haciendo es fortaleciendo la atención, que funciona exactamente como un músculo. Todas esas prácticas que hacemos en mindfulness, digamos, lo que estamos haciendo es el gimnasio de la atención. Eso es mindfulness. Es entrenamiento. Entrenar la atención. Entonces no quiere decir vas a tener la mente en blanco, no, porque yo digo, estoy aquí, estoy meditando, y escucho un sonido y digo, sí, un sonido, pero vuelvo a mi respiración. O un olor y vuelvo a mi respiración. Porque los sentidos es por donde entran todas esas distracciones y en nuestro contacto con el mundo. Y está bien, no quiere decir que esté mal. Y luego tampoco es que tenga que ser a una hora determinada. O sea, cada quien decide cuál es ese momento particular, si en la mañana, en la noche, en cualquier momento del día en que necesitemos estar más tranquilos. Claro, a mí me parece esto una herramienta maravillosa porque se puede practicar 24/7. ¿A qué horas? La mejor hora es la que te venga bien, acorde con tu propia agenda o actividades del día. Si yo en la mañana tengo que organizar los niños, hacerles desayuno, ¿a qué horas voy a sacar 10 minutos? Siempre voy a tener la disculpa de no tengo tiempo. Entonces, si a mí me queda muy bien en la noche, pues es perfecto en la noche. Yo generalmente trato de meditar en la mañana,
porque apenas está saliendo el sol, hay más tranquilidad, hay más calma, pero no siempre es así. A mediodía hago un break de 10, 15 minutos y es como si hiciera una siesta, y para mí el momento más importante de desconexión para mí es el mediodía, cuando muchos dirían, pero un mediodía, sí es el mediodía. Y yo paso el resto de la tarde como si hubiera dormido una siesta. Entonces yo siento que meditar nos recarga, nos llena de energía. Hagan el ejercicio y a los 2 o 3 días verán que después de pararse, así sean 10 minutos, de estar ahí con una aplicación o con su propia respiración, van a sentir que están llenos, o sea, empiezan a experimentar felicidad. Y ese es, digamos, como un sentimiento que empieza a cultivarse, es decir, vamos creciendo en eso. Me encanta ese mensaje porque lo voy a tomar como un mensaje final de la entrevista, porque de todas formas, al final de toda esa historia, es que nos dediquemos un poquito de tiempo y sobre todo desde tu experiencia personal, porque me lo decías antes de iniciar la entrevista, hay momentos en la vida que tenemos unas búsquedas, unos momentos como que de inflexión, que no tenemos todo, pero nos sentimos vacíos, y desde tu manera de transmitirlo, se nota que has trabajado en ello y ahora te sientes más tranquila, más plena, mucho mejor. Claro que sí, para mí ha sido una grandísima herramienta en la vida, la recomiendo, invito a todo el mundo a que lo haga. La conexión con nosotros nos llena y en nosotros están las principales herramientas para vivir en más tranquilidad, con más calma y mayor equilibrio, y ser seres humanos más resilientes, que hoy lo necesitamos. Maravilloso. Clara, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Impacto Positivo. Recuerda que siempre es bienvenida. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Vamos a hacer una pausa muy breve. Aquí me quedo yo en atención plena y ya regresamos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Bueno, y aquí estamos con Juanita Cano, es una niña de 11 años de 6º grado, que la podemos ver normal, como una niña, como todos los niños que pueden estar en 6º grado, pero resulta que es que Juanita tiene una voz prodigiosa con la que descrestó a los jurados de La Voz Kids. Juanita, bienvenida a Impacto Positivo y a contarnos esta historia tan espectacular que tú viviste en La Voz Kids. Hola, pues como tú decías, me llamo Juanita, tengo 11 años y pues sí, soy lírica, me gusta mucho lo lírico y pues yo tengo esa voz lírica es por parte de mi papá, porque mi abuelo y mis tíos, ellos cantaban y pues cantan y todo. Ellos cantan lírico. Sí, señora. Entonces, desde ahí tengo la vena artística. Pero yo desde chiquita escuchaba también cantar a mi abuela en las fiestas y en todo. Pero esa abuela es por parte de mi mamá. Ah, ya. Pero por la vena artística es por parte de mi papá. Bueno, pero también por parte de la mamá tiene pues una sí, vena también. artística porque la abuela también cantaba. Sí, señora, sí. Ella cantaba normal, pues música popular, pues sí, música pues así como, pues sí, normal. romántica. Sí, de Rocío Dúrcal también. Ah, y así. bueno. Ese es un buen ejemplo, pues con la voz de Rocío Dúrcal tiene uno también para deleitarse mucho rato. ¿Cómo fue esa experiencia en La Voz, Juanita? Pues muy, muy bacana porque ese era mi sueño, pues es mi sueño.
porque yo desde chiquita veía La Voz Kids, yo veía a los jurados, veía a la gente así, y como yo cantaba, entonces ese era mi sueño desde chiquita, estar ahí, ver esa tarima, subirme a esa tarima, Eso debe estar ser en pues los una jurados, cosa increíble. estar con esas sillas y todo. Pues ver esas sillas cuando se volteaban, apretaban el botón y todo. Eso Y es ellos te una hicieron experiencia. sufrir hasta el último momento. Sí, señora, pues ellos me hicieron sufrir mucho porque hasta el último momento se voltearon los tres. O sea, yo era toda preocupada, yo como que bueno, ya no se van a voltear, pero por al menos viví esa experiencia tan bonita. Y antes llegué muy lejos porque eran 5 filtros antes de ir a las audiciones. Antes de ir a las audiciones son 5 filtros. Sí, señora. Entonces ya para mí era un logro. Pero yo como que bueno, ya no se van a voltear, pero por al menos voy a vivir esa experiencia tan bonita y todo. Y cuando pues yo veía ese papelito, yo como que bueno, de pronto se voltean o no. Porque mi papá me decía que de pronto se voltean a lo último. Entonces pues yo no me acordaba de eso, pero cuando yo ya veía el papelito, yo como que, bueno, ya de pronto se voltean, pero a la vez no. ¿Pero qué es el papelito? El papelito yo creo que decía pues que si se volteaban los tres, que si se volteaban, pues creo yo. Entonces como que ya se voltearon y sentía muchas emociones al mismo tiempo, o sea, como de felicidad, de tristeza, de alegría, de nervios, de todo. O sea, son y muchas mientras emociones. ellos no se volteaban, estabas tú cantando, ¿qué sentías? ¿Te provocaba llorar? ¿Pensabas, ay, se me va a ir la voz, no puedo aquí, si ellos no se voltean, ¿cuál va a ser mi reacción? No, pues por ejemplo, en los talleres de psicología, pues a nosotros nos decían que cómo tomaríamos las reacciones. Allá les dan Ajá. unos talleres de psicología Sí, antes. entonces yo como que no sabía, entonces yo como que, pero entonces a mí me decían, ¿pero llorarías o no? Entonces yo como que, bueno, yo no sé si lloraría, yo dije que como que no, y entonces a mí me dijeron que si pasaba, ¿cómo reaccionaría? Yo no sabía, o sea, no sabía cómo uno reacciona, porque uno no sabe las emociones que va a tener, y que si no pasaría, también cómo, entonces yo tampoco pues sabía. Y entonces, si lloraría, yo no voy a llorar, porque yo como que no. Y entonces, cuando ya se voltearon, yo sentí pues como muchas ganas de llorar, porque pues es mi sueño desde chiquita. Entonces, pues, me dieron muchas ganas de llorar. Y ya después fue una alegría muy grande porque esos 3 jurados confiaron en mi voz, Claro. y en mí. Y quedaste en el equipo de Andrés Cepeda. Sí, señora. ¿Y hasta qué etapa llegaste ahí? Hasta las batallas. Me tocó con dos participantes muy buenas, que fue Sara y María José. Que María José también canta lírico y Sara canta pop en inglés. Entonces fue muy bacán. ¿Y de ahí quién pasó? Sara. La de pop en inglés. Sí, señora. Bueno, Juanita, ¿cómo fue esa preparación? Hay 5 etapas. ¿Esas 5 etapas fueron en Medellín o todas fueron en Bogotá? ¿Cómo fue esa preparación? No, pues mi papá desde el principio empezó como a hablar con los contactos de La Voz Kids y nos dijeron que pasáramos videos. Entonces pasábamos un video y si les gustaba pues nos elegían y después seguíamos para la otra, pero también tenía que enviar un video y cada de esos 5 filtros teníamos que enviar un video distinto con una canción distinta. Y teníamos que poner 35 canciones que de pronto nos aprendíamos. Un listado. Y todo. Sí, pues 35 canciones que nos gustaría aprendernos. Y si pasábamos los 5 filtros, pues ya nos íbamos para Bogotá a grabar y todo. Y yo pasé y después de pasar, pues ya nos teníamos que quedar más rato, como 15 días hasta que nos eliminen. Y ya después de que lo monten allá pues a televisión, ahora sí ya después de que nos eliminen, vamos a día a día. Ajá, sí.
Entonces ese es como el recorrido. Ese es el recorrido. Bueno, Juanita, ¿tú cómo te preparas? Es decir, uno tiene que calentar la voz o tiene que hacer antes de salir a cantar. ¿Cuál es tu rutina? No, pues yo tengo 2 profesoras y ellas van a mi casa y me dan pues las clases y todo. Y a mí me mandan unos ejercicios, entonces yo hago con esos audios que me mandan, hago pues los ejercicios que ya me mandan. Entonces, por ejemplo, hay veces hago con la I, como cuando siento que la voz está como garraspe, que tiene garraspera, como con gripa, hago como que ejercicios con la I y todo. ¿Cómo es un ejercicio con la I? Como que y así. Y también nos dicen que, por ejemplo, con una canción, con una estrofa de una canción y que la pongamos como enojadas, después tristes, después feliz y así. Entonces, una profesora es lírica y la otra es como de escenario y todo. Es así como que de micrófono. Y entonces, ¿cómo es lo de enojada y feliz? ¿Qué es, qué es el ejercicio que tienes que hacer? Yo cogería una canción como, por ejemplo, Bésame, con la que me fue en la audición. Como que, bésame, bésame mucho. Y después, bésame, bésame mucho. Y después como que triste. Pues ahí no sé, pero como enojada, como que, bésame, bésame mucho. Y pues así. Entonces es como que muy divertido. Porque, sí, muy divertido. pues sí. Entonces yo hago los ejercicios que ya me mandan. Y hay veces me invento ejercicios. Ah, ¿también inventas ejercicios? Sí. Bueno, inventemos uno aquí pues así de afán. Ay, es para calentar. Sí, Los señora. ejercicios son para calentar. Sí, como para calentar antes, o como por ejemplo, a mí me ofrecen algo para tomar y está muy frío, pero uno no puede ni tomar ni muy frío ni muy caliente, pues por las cuerdas. Sí. Entonces a mí me dan algo frío, entonces yo lo tengo que tener ahí en la garganta como para climatizarlo en mi Para voz. climatizarlo. Ajá. Y ya después trago. Y si lo tengo caliente, pues también lo dejo ahí a que se ponga un poco a mi clima. Bueno, tu sueño como cantante lírica, ¿cuál es? Pues mi sueño es que toda la gente me escuche y que mi voz llegue a todos los corazones de la gente. Y pues que mi voz no es como muy comercial, pues porque es lírico y a la gente casi no le gusta pues lo lírico. Pero que la gente me escuche, que le guste como canto y que pues como había dicho, que llegue a todos los corazones y que le guste. ¿Y te ves en dónde? ¿En la Ópera de Viena, en la Ópera de París, en la Ópera de Colombia? ¿En dónde? No, pues como de, no sé, como, pues digamos como que en España, pues porque en España le gusta mucho lo lírico. Con la zarzuela. Y se apetece mucho. Entonces, por ejemplo, allá que está como Vivo o no sé, pues como Granada. Entonces me gusta pues mucho. Bueno, Juanita, ya en nuestros últimos minuticos, hagamos un fragmento de una canción que te guste y que todos nuestros seguidores y suscriptores disfruten de tu voz. Ya te olvidé, porque esa primero da como un significativo para mí, porque yo desde chiquita me aprendí esa canción, fue por mi abuela, Esperanza, porque ella desde chiquita la cantaba conmigo, entonces yo me la aprendí y la empezamos a cantar desde chiquita. Entonces esa es una canción que da mucha significatoria para mí. Ah, bueno. Entonces, ya te olvidé, vuelvo a salir otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, no está muy lejos de mí,
Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué. Ahí sí hay que decir como Amparo. Mericé. Literal. Uno puede ser indiferente a semejante voz y semejante interpretación. Juanita, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido esta experiencia con todos nosotros y por emocionarnos tanto con esa canción cortica, pero muy bonita, espectacular. Muchas gracias. Y gracias por invitarme. Pues fue un honor para nosotros compartir contigo. Continuamos con Sandra y un nuevo invitado. En un momento estamos con ustedes. Para empezar bien el día, impacto positivo. Positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y llega el momento de hablar de padres y adolescentes. Un tema bien interesante con nuestro invitado Juanchi Rosas, quien se ha preocupado mucho por este tema de conectar con sus hijos, de tratar de llevar una buena relación, además lo ideal, diría yo. Pero primero vamos a saludarlo porque ya me está mirando raro y yo no sé, dirá que estoy aquí diciendo incongruencias. Me estás mirando rayado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí conversando con ustedes. Bueno, maravilloso que nos acompañe, sobre todo porque me encanta ese tema de esa relación tan importante de los padres con sus hijos. Hoy particularmente pues hablamos de adolescentes, porque esa etapa de la vida normalmente se ha dicho que es la etapa más compleja en los niños o en los chicos jóvenes. Ellos están en un descubrir y a veces a los papás pues nos cuesta llevar esta época de la vida. Hay otros papás que ni se enteran de la adolescencia de sus hijos, pero suele ser una etapa crucial. No sé tú qué tienes para decirnos ahí. Sí, mira que es un tema muy teso porque los papás, o como yo lo veo, los papás hemos crecido en un tema de que nosotros somos los maestros de los hijos. Y para mí, mis grandes maestros han sido mis hijos. Para entenderlos, para comprenderlos, para saber cómo piensan, para saber por qué reaccionan como reaccionan. Los papás a veces queremos, cuando hablo de papás y mamás. Sí, claro. Como para tener claridad sobre eso. Queremos que nuestros hijos actúen como nosotros queremos que actúen. A veces incluso queremos resolver temas nuestros del pasado con a través de hijos. ellos. Claro, lograr cosas que no logramos a través de ellos, entonces los forzamos a una cantidad de cosas sin necesidad y muchas veces, o la mayoría de las veces, Sandra, sin entender qué está pasando en la cabeza de esos pelados. Porque esos pelados, como lo decías tú, están en una etapa maravillosa, como la veo yo, de un desarrollo, descubrir, de cambios, de retos. Además es que es retos de su biología, de su físico, de su mente y de sus papás que los quieren cambiar a la brava, ¿me entendés? Ajá. Entonces se vuelve un tema muy divertido, muy serio, muy confrontante tanto para papás como para hijos, para poder transformar esa relación y llevarla a un nivel superior. Yo creo que esto viene de épocas ancestrales en la que pues, los abuelos o los bisabuelos criaban a sus hijos con lo que tú describías ahora, un poco como yo soy aquí el papá, yo soy el que manda, aquí se hace lo que yo digo, y lo vamos como llevando de generación en generación, aunque poco a poco pues hay cambios, hay como un cambio en ese paradigma, en el que ya incluso parece que los niños hacen lo que quieren y entonces como que nos hemos ido un poco al otro extremo. Entonces ahí, no sé, cuál puede ser el equilibrio, cómo llegar a no quedarnos ahí, que obviamente no estamos ahí,
pero ¿cómo no pasar al otro extremo? Seguir siendo los papás de nuestros hijos. Claro, ahí tocas una cosa muy tesa y hay varios como cuadrantes. El primero es, en muchas ocasiones los papás quieren ser amigos de sus hijos. Mi filosofía o lo que a mí me ha funcionado es, yo no soy el papá, yo no soy el amigo de mi hijo. Cuando mi hijo nació, yo soy su papá, él es mi hijo. Los amigos de mis hijos los consiguen ellos. O sea, no soy Los amigo. eligen. Tengo una muy buena relación con mis hijos, sí, y sigo siendo el papá. Punto. El otro es actuar como actúan los abuelos. Yo soy de los que digo, yo a mi papá y a mi mamá los amo profundamente, creo. Y me quedo con muchas cosas de ellos, pero otras cosas de ellos no me funcionan. A ellos les puede haber funcionado, pero a mí no me ha funcionado. Y vamos creciendo con lo que nosotros llamamos, o lo que yo llamo modelos mentales. Y así te das cuenta el manual de funcionamiento de un electrodoméstico. Imagínate vos coger ese televisor que tenemos al frente, o el celular con la gente que tiene aquí, y que te lo traigan con el manual de un televisor viejo de los papás. ¿Cómo funciona eso? Claro. O sea, ese manual no es obsoleto. No cuadra con esto. Y los papás hoy y siempre queremos educar a nuestros hijos con el manual que traemos. La invitación mía siempre es, venga, ¿cómo coger de ese manual lo que corresponda para hoy y cómo empezar a construir un manual distinto nosotros como papás? En alguna conferencia que vi de un mexicano, no me acuerdo el nombre, él decía, los hijos de hoy requieren papás de hoy, evolucionados. Esos pelados vienen hoy creciendo con una tecnología impresionante, con ese chip impresionante, a una velocidad distinta, y los papás seguimos a otra velocidad que no es la misma. Ahí es donde chocamos. Buena analogía la que haces ahí con los televisores que prestan, digamos, el mismo servicio, pero finalmente funcionan distinto de acuerdo a la época. Claro, los conectores son distintos, la velocidad es distinta, la resolución de la pantalla es distinta, pero nosotros queremos ver o queremos funcionarlos con un manual que nos pasaron los abuelos. No funciona igual. Ahora, a ver, perdón. Dime. Y lo otro es cómo no pasar a la otra línea, porque muchos pelados hoy en día quieren hacer lo que les da la gana. Es más, todos quieren hacer lo que les da la gana. Pero los papás, hay muchos papás que hoy están actuando desde el miedo. Y eso se vuelve muy teso, Sandra, porque actuar desde el miedo, ahí se pierde la autoridad. Y ojo que no estoy hablando del poder, no estoy hablando de la intransigencia, es la autoridad que marca la cancha. Bueno, el árbitro de fútbol. Paréntesis, están actuando desde el miedo, sí. Pero ¿cuáles son esos miedos? O sea, el miedo a que el pelado se entre en depresión, que no vuelva a comer, que se encierre en la habitación, que no me vuelva a hablar, que no me quiera, que me haga mala cara, que me manotee, que se haga daño físicamente a él. Y ese miedo, paradójicamente, es transmitido a los pelados, y los pelados están hoy gritando por la autoridad. Alguien que me diga hasta dónde llegar para yo poder entender cuál es el límite. ¿Dónde está a el ese límite? miedo es el que yo me refiero, porque les da miedo marcar la cancha de fútbol. A ver, ayer lo hablaba con un pelado de 14 años. La cancha de fútbol tiene unas medidas específicas, tiene dos porterías, se juegan 11 y 11, y hay unas rayas a los lados blancas que si el balón sale se para el partido. Esos son los límites del fútbol. El cómo jugar son acuerdos, y lo mismo lo paso a las familias. Y estás hablando de acuerdos, y esos límites que describes son particulares a las familias también. Cada quien establece los límites que tiene con sus hijos. Claro, porque quizá cómo funciona el hijo tuyo, por decirlo de alguna forma, y cómo funciona la hija mía. Puede ser que los límites que tú establezcas con ellos sean distintos a los que yo establezca con los míos, pero siempre debe haber límites para saber lo que decías ahorita, hasta dónde llego, cómo hago para no salirme de aquí e ir desbordado por la vida. Sí, yo trabajo con muchas familias, Sandra, y cuando llego a una casa a trabajar con una familia, lo primero que pregunto es, ¿tienen claras las reglas? No. ¿Se han sentado ustedes a decir efectivamente cuáles son las reglas que no son negociables? No hay agresión. Esa es una regla que debería estar en todas las familias. Sí. Respeto, no a la agresión, no a la violencia. Es como un tema también de valores. Sí, un de tema ahí. ética. Sí. Y lo otro son los acuerdos, cómo jugamos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta dónde nos movemos, hasta dónde no. Los acuerdos se pueden flexibilizar,
desde mi óptica, hay reglas que son permanentes, como la que te digo, el respeto, el trato, no a la violencia, no hay mentiras, no se roba, son cosas como muy básicas desde donde yo lo veo. Muy bien. Hablabas, antes de que empezáramos, saliéramos al aire, de la congruencia. Hablemos de la congruencia. Ese es un tema súper teso porque los pelados, voy a arrancar por el final, los pelados no aprenden de lo que decimos, aprenden de lo que ven que hacemos. El ejemplo. El ejemplo. Voy a poner un ejemplo que me pasó ahorita. Una mamá hablando muy tranquilamente con su hija, que es menor de edad, eso tiene 11 años, y la mamá contaba que para entrar a una feria, la niña necesitaba tener más de 16. La mamá le puso gafas, se puso muy bien puesta. Cuando le preguntaron cuántos años tiene, ella tiene 16, ¿tiene la tarjeta de identidad? No. Ah, bueno, pero entra. Y la mamá se ríe, como si fuera muy chévere. ¿Cuál es el ejemplo que le estoy dando a mi hija? O sea, yo puedo aparentar una cosa distinta para meterme en un lugar que no me corresponde. ¿Entendés? Es cómo nosotros como papás tenemos cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, todo, porque todo les da información a ellos. Una cosa es lo que nosotros pensamos que estamos diciendo y otra cosa es lo que nuestros hijos están recibiendo de nosotros. Nunca vamos a recibir lo mismo. Somos intérpretes distintos. Y aquí es donde yo digo que entro como en trance. Por eso cierro los ojos. Ya te veo en trance. No es, los papás decimos una cosa y entendamos que ellos, los pelados, no reciben lo que nosotros les decimos. El cerebro de ellos funciona muy distinto al de nosotros. Bueno, ¿qué hacer ahí entonces? Cuando yo como papá me abro a la posibilidad de entender que las cosas no son o no tienen que ser como yo digo, y yo como adolescente me abro a la posición de escuchar a mi papá y a mi mamá desde otro observador para construir una relación distinta, ahí empieza a cerrarse lo que yo llamo la brecha relacional. Y se empieza a generar una confianza distinta, una convivencia mucho más tranquila, que al final es lo que yo invito a los papás y a los pelados: vivamos tranquilos, tenemos una vida, ¿qué vamos a dar con ella? ¿Para qué ir peleando? Y es comprender al otro con su naturaleza, en su edad, en su momento de vida, lo que estás diciendo. Yo veo la vida de una forma, mi hijo la ve de otra, y cómo llegamos entonces a hacer esos acuerdos tan importantes, saber cuáles son esos límites y vamos a llevarnos bien, entendernos. Sí, entonces lo que yo hago, ¿qué es? Hablo mucho con los pelados, tengo un lenguaje parecido al de ellos, los escucho, tengo una capacidad distinta seguramente, y yo me convierto como el traductor de los pelados para los papás. Entonces yo, en reuniones que tengo con los chicos, yo hago videos y hago conferencias, hago cosas con la información que me tiran ellos, y casos como el de ahorita lo traigo para decirle a los papás: venga, ¿es en serio, men? Usted le está pidiendo a su hijo honestidad, transparencia, no sé qué, y usted mismo con su hijo al lado hace una cosa que no está autorizada. ¿Con qué autoridad le va a pedir yo a mi hijo o a mi hija después que no haga algo parecido si lo que le estoy mostrando es eso? Muy bien, hoy estamos hablando con Juanchi Rosas de niños, de adolescentes y de esa relación que tienen con sus padres. ¿Cómo tejemos esas relaciones y finalmente el efecto que tiene en su vida adulta? Pero ya sabe, Juanchi, que aquí el tiempo va deprisa. Y pues se nos acaba esta maravillosa entrevista. Me gustaría que nos dejaras un mensaje final para las personas que nos ven y tus redes sociales, si las quieres compartir aquí. Yo diría dos cosas. La primera, la más importante: la vida es una sola. Vivir tranquilos es más fácil que vivir jodiéndonos la vida. Tómesela con calma, siéntense, conversen. No nos enseñaron a conversar, conversen. Y la otra es para los papás y para los pelados, una sola. Haga coincidir lo que dice con lo que hace, y la relación con sus hijos va a ser otra cosa distinta. Perfecto, y lo podemos incluso llevar a otros escenarios, a otro tipo de relaciones, no solamente con los hijos, en nuestra relación de pareja, con nuestros padres, papás, ¿sí o no? Con la gente del trabajo, con la sociedad. Y vamos a hacer un mundo mucho más, no sé, mejor. Más tranquilo. Más tranquilo. Juanchi, un gusto tenerte aquí.
Un placer estar aquí con ustedes y un abrazo muy grande. Gracias por la invitación. A ti. Vamos entonces ahora a despedir el programa. Vamos a hacer una pausa muy breve y estamos aquí con Maritza para hacer el resumen del programa de hoy. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Nos fuimos, Mari. Nos fuimos, llegamos al final de este programa que tuvimos tan espectacular. Esto, sí. pues te digo que Juanita me conmovió. Me encantó. Esa voz de Juanita Cano Tremenda. realmente me conmovió. Juanita Cano, creo que es una niña que tiene mucho talento, a sus 11 Muchísimo años. talento. Qué voz, cómo hacía esa expresión, si estaba enojada, si estaba alegre, cómo cambia, ¿Cómo cambia? la forma. Es impresionante. ¿Cierto? Sí. Estamos diciendo lo mismo, pero si estamos enojados, suena de una forma. Si estamos riendo, suena de otra. Y ella, pues, con ese talento que tiene, me encantó sí. cómo describió ese momento tan emotivo de que el jurado se pasaba el papelito con intenciones de voltearse al mismo tiempo. Es una experiencia que se le va a quedar en la vida tatuada. Sí, eso es espectacular. Muy bonita la historia de Juanita. Así es, gracias por estar aquí. Y pues también aprendimos mucho sobre el mindfulness, gracias a Clara González, cómo nos cuenta que hay momentos en la vida que nos plantean como la reflexión, el pare, siga, pero deténgase, y que no es tan difícil llevarlo a la práctica. No es difícil. Y ella nos hacía con el tema de las alarmas, ponga las alarmas y va a ver usted qué tan consciente es de esa situación en Me la que encanta. estaba. Yo voy a hacer el ejercicio. Sí, hay que Ustedes hacerlo. los invitamos para que lo hagan también. Y pues Juanchi Rosas también estuvo de lujo, como siempre, hablando de adolescentes y de papás. ¿Quién no ha pasado por una situación en la que lo desquician sus hijos? Normalmente suele ser la etapa de la adolescencia, pero no tiene por qué ser así. Bueno, tuvimos 3 temas espectaculares que los disfrutamos muchísimo y que estamos seguros que ustedes también disfrutaron de ellos y van a ser de muchísima utilidad. Así es. Gracias por acompañarnos, a Bloom por abrirnos las puertas de ese espacio, y pues a todos ustedes por cada mensaje que nos dejan. Recuerden que si quieren que tratemos un tema en particular, nos pueden dejar ahí su mensaje, y pues la idea es esa, que aprendamos y crezcamos todos juntos. Y aquí a Bloom, como decía Sandra, y a Jade Rosa, que está aquí en Bloom, Jade Rosa Planticas, donde vemos siempre unas suculentas y nos acompaña en nuestro set y nos ayuda muchísimo con la decoración. Y podemos respirar y hacer el mindfulness, atención plena, todas esas cosas que nos gustan a nosotras. Mari, gracias también a ti. Nos Y a fuimos. ti, y nos fuimos. Y a nuestro equipo de producción, Ajá. que está siempre tan atento y presto a todas nuestras necesidades. Así es. Un abrazo para todos. Nos vemos. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien